Bueno, buenas noches para todos, respetando pues la puntualidad de ustedes en este momento. Vamos a iniciar con esta capacitación que personalmente es una de las capacitaciones que más me puede llegar a apasionar porque vamos a hablar de las bases fisiológicas y las bases metodológicas del entrenamiento inercial. Bueno, primero, ¿me confirman que me están escuchando, por favor? Se escucha perfecto. Buenas Listo. noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, sí se escucha bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Retomo, estaba hablando que es una de las capacitaciones o de las metodologías de entrenamiento que más me apasiona porque de alguna manera es una de las más antiguas que he podido eh, utilizar y también he podido comprobar sus beneficios y ahora poder investigar sobre sus adaptaciones y sobre sus beneficios. Y llevamos con ella aproximadamente unos 12 años trabajando y desarrollándola aproximadamente unos 4 años. Entonces, vamos a hablar de cosas que hemos hecho con nuestra población, cosas fáciles de realizar por parte de ustedes, los que tienen la tecnología, pero lo más importante de esto es que se lleven de pronto esos pequeños aprendizajes que van a quedar que desde la práctica, vuelvo y digo, la idea es que hoy los podamos compartir y que ustedes tengan una muy buena herramienta académica para poder utilizar estos dispositivos. Entonces vamos a hablar, el tema central son las bases fisiológicas y las bases metodológicas del entrenamiento con dispositivos inerciales, dispositivos isoinerciales o algunos llamados dispositivos de sobrecarga excéntrica. Mi nombre, de pronto para algunos que estén en el auditorio y no me conozcan, mi nombre es Carlos Andrés Willer Botero. Soy el fundador de Willer Tecnología Aplicada al Deporte y del Laboratorio de Investigación y Evaluación Deportiva, en donde hemos realizado todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, algunos dispositivos inerciales que de pronto sean los más conocidos o son los más conocidos en el mercado o se utilizan en el rendimiento deportivo o en la redactación deportiva son el extensor y flexor para cuádriceps o para rodilla, flexión, extensión de rodilla, lógicamente inercial, lo que estamos hablando ahora, la prensa o prensa remo, que tiene también unas características bien diferentes, cada uno tiene algunas características bien diferentes, sobre todo en los grupos musculares que impacta, en qué momento poderlos utilizar. La yo-yo inercial en la versión yo-yo full body, que es la más grande, y la que tenemos actualmente, que es la yo-yo XS, aclarando que el momento de inercia o la carga inercial que tienen las dos máquinas es exactamente el mismo, solo que por comodidad hemos desarrollado una máquina mucho más pequeña y portátil, pero manteniendo, vuelvo y digo, la carga inercial necesaria para que realmente genere las adaptaciones que buscamos con este tipo de entrenamiento. Ahorita hablaremos un poco de eso. Y digamos que el producto líder, que ha sido el cono isoinercial o el cono inercial Willer. Aquí a algunos les he compartido mi libro o nuestro libro de entrenamiento inercial, el cual sale ahora, ya está por publicarse la segunda edición con la Universidad del Tolima, la editorial de la Universidad del Tolima, donde van a estar publicadas varias de los estudios que hemos estado haciendo y que vamos a ver hoy con nuestra población deportiva. Bueno. Iniciemos entonces hablando un poquito de cómo es el principio de acción de estos dispositivos para entender cómo es el funcionamiento realmente. Básicamente, una máquina o un dispositivo inercial consta de un volante de inercia que a partir de la velocidad angular que desarrolla cuando el deportista sube en concéntrico, va a generar una sobrecarga al momento del frenado, que es el que va a permitir que se generen las adaptaciones estructurales y neuromusculares que vamos a ver ahora. Dato que no es medianamente importante, dato que es el más importante en un dispositivo inercial y es la calibración que tiene que ver con la densidad del disco, con el diámetro del disco, con la distancia del centro del eje a donde están los contrapesos
Y y los pesos de los contrapesos, lógicamente, y esto es lo que va a permitir que un dispositivo inercial genere más o menos momento de inercia. Como siempre lo digo, y me preguntan, ¿todos los dispositivos inerciales generan sobrecarga excéntrica? La verdad, he evaluado 2 o 3 y diría que no, pero hoy vamos a hablar solo de nuestro dispositivo y lo que nosotros hemos hecho. Como lo acabo de indicar, la sobrecarga siempre se va a dar en el momento del frenado. Por eso, el uso del dispositivo o la metodología en que nosotros vamos, o la forma, perdón, en que nosotros vamos a usar el dispositivo es fundamental para que realmente genere las adaptaciones que estamos buscando. Si no lo utilizo de la mejor manera, no tendría ningún sentido utilizar un dispositivo inercial. Desde el punto de vista de la fuerza, hablemoslo de esta manera, la fuerza o la potencia que pueda generar los dispositivos inerciales, nos vamos a ubicar en dos esquinas o dos polos completamente opuestos. Dentro de la curva de fuerza-velocidad o de potencia y fuerza o de fuerza explosiva, para que no hablemos en términos complicados, la yo-yo es uno de los dispositivos que más carga va a generar, o sea, más fuerza va a generar al momento de frenado. Por eso es un dispositivo que vamos a ir viendo poco a poco a qué tipo de actividades o para qué tipo de patologías puede servir más al momento de llegarlo a utilizar. Y el cono es un dispositivo mucho más portátil, mucho más versátil para los movimientos y por ende llega o podemos llegar a desarrollar acciones de más velocidad tanto en aceleración como en desaceleración o en concéntrico como en excéntrico. Digo esto porque los dispositivos inerciales no solo sirven para entrenar la fase excéntrica que vamos a ver ahora, sino que me van a permitir también desarrollar un muy buen nivel de potencia sobre la fase concéntrica, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Bueno, antes de iniciar, tenemos que familiarizarnos con una diferencia clara entre una contracción concéntrica y una contracción excéntrica desde el punto de vista neuromuscular y desde el punto de vista metabólico. Es completamente distinto el entrenamiento enfocado a la mejora de la fase concéntrica, que lo hablamos la charla pasada, que hablamos del perfil neuromuscular, y otra característica completamente distinta cuando nosotros queremos entrenar con un objetivo de mejorar o sobrecargar la fase excéntrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte concéntrica, hablábamos hace 8 días que básicamente el entrenamiento, como este video que poníamos en la sesión pasada, cuando yo entreno la fase concéntrica, principalmente la voy a entrenar en una situación de empuje. Yo estoy mejorando la capacidad de empuje o la capacidad de propulsión. Tengo que parar el video y seguimos hablando. Listo. En la medida en que la resistencia que yo voy a vencer en una acción concéntrica, como puede ser esta, como puede ser una extensión cuádriceps, como puede ser bíceps, cualquier tipo de ejercicio donde priorice la fase de tracción o la fase concéntrica, básicamente la contracción se da siempre del mismo modo y es un estímulo eléctrico que pasa por la médula espinal y lo que va a hacer es a través de la motoneurona reclutar o activar diferentes grupos musculares de nuestro organismo y que dependiendo del tipo de estímulo o de impulso eléctrico, que es un dato importantísimo, no solo va a servir ir al gimnasio a levantar mucho peso o hacer muchas repeticiones o hacerlo a alta velocidad, sino que eso siempre va a depender de qué requerimiento de fuerza tiene nuestro deportista. Entonces, en función de ese tipo de estímulo que yo le esté dando, si es o más pesado, o más coordinado, o más veloz, mi cerebro va a empezar a reclutar las fibras motoras. Vamos a hablar básicamente de 3 fibras o 3 paquetes musculares, sabiendo que hoy en día se han descubierto muchos híbridos o muchas fibras intermedias a las que voy a hablar en este momento, pero básicamente estaría la fibra lenta o de características lentas, la fibra intermedia y la fibra explosiva.
Entonces, en la medida que yo voy teniendo requerimientos de mover más carga, de moverlo a más velocidad o de moverlo con más coordinación, mi cerebro va a tener que emitir potenciales de acción más intensos que necesariamente va a tener que utilizar fibras de mayor calidad o, neuromuscularmente hablando, fibras de mayor grosor de su axón, para que el impulso eléctrico pueda llegar a utilizar cada vez fibras de mayor calidad. Antes de pasar a lo excéntrico, esto ya nos empieza a aclarar que si yo voy al gimnasio y hago, por ejemplo, muchas repeticiones o con pesos bajos o con poca velocidad o con poca coordinación, cada uno de estos entrenamientos de fuerza va a estar activando diferentes zonas cerebrales y diferentes paquetes musculares. Vuelvo y repito, no es el tema de esta sesión, pero nuestro entrenamiento de fuerza tiene que estar direccionado hacia una función específica. No todo entrenamiento de fuerza va a servir. ¿Qué pasa con este tipo de entrenamiento? Que básicamente la contracción muscular se va a generar por un gran impulso eléctrico, pero también por una gran contribución de nuestros sistemas energéticos. O sea que un entrenamiento de fuerza clásico, cuando uno va al gimnasio, tiene una gran fatiga neuromuscular, pero también tiene un gran gasto metabólico, ya sea con un predominio de fosfágenos, si son cargas rápidas y explosivas, o con un predominio glucolítico, si ya estoy hablando más hacia entrenamientos de aumento de masa muscular, por ejemplo. Pero en términos generales tiene un alto consumo metabólico y neuromuscular. Ahora, cuando nosotros hablamos de un trabajo con dispositivos para generar sobrecarga en la fase de frenado o la fase excéntrica, el reclutamiento de unidades motoras es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el momento en que frenamos el dispositivo en la fase excéntrica, los dos receptores propioceptivos con los que cuenta nuestro sistema neuromuscular, órganos tendinosos de Golgi y usos neuromusculares, perciben un estiramiento brusco de la fibra y el tendón y generan una contracción refleja, lo que va a permitir que el reclutamiento de fibras sea de forma selectiva hacia las fibras rápidas y explosivas y hay una inhibición selectiva de las fibras lentas. Por eso, los entrenamientos con dispositivo inercial priorizan o desarrollan o estimulan mucho más las fibras de axón grueso o las fibras de calidad, en este caso las fibras intermedias, hablo de calidad en cuanto a estímulos de alta intensidad, fibras intermedias y fibras explosivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué diferencia tiene un entrenamiento con respecto al otro, estamos hablando que el entrenamiento concéntrico, o sea, ir al gimnasio y hacer pesas, tiene más un gasto metabólico. El entrenamiento con sobrecarga excéntrico tiene un entrenamiento que tiene unos requerimientos de fuerza mayor. Vamos a ir viendo poco a poco por qué esto, para que sea más entendible, pero tiene una contribución mucho más neuromuscular, por eso tiene menor gasto metabólico un entrenamiento con dispositivos inerciales, lo que me da la oportunidad, o es una muy buena herramienta para utilizarla, por ejemplo, en deportes de conjunto o en deportes de tiempo y marca o en cualquier deporte, poderla utilizar cerca a competencia y evitar, por ejemplo, disminuciones de fuerza o disminuciones de adaptaciones neuromusculares, pero lógicamente con una buena dosificación, de lo cual vamos a hablar ahora. Entonces, vuelvo y repito, en el momento en que freno con el dispositivo inercial, desde ahora estoy hablando de la clave en el uso de un dispositivo inercial, frenarlo. Si no lo freno, disminuyo este tipo de acciones neuromusculares. Freno por llamarlo de alguna manera, en seco el dispositivo, y en el momento en que freno hay un estirón brusco de la fibra y del tendón, y los dos receptores que acabamos de hablar generan una contracción refleja que nos va a permitir otro tipo de reclutamiento distinto al concéntrico. Con esto aclaro también que el entrenamiento concéntrico y el excéntrico se combinan para el entrenamiento de la fuerza. No estamos diciendo que vamos a dejar de hacer pesas ni que todo va a ser excéntrico. Los dos se combinan porque los dos tienen, en las modalidades deportivas hay requerimientos diferentes, unos requieren más de una parte y otros requieren más de la otra. Bueno, de lo que estaba hablando ahora, vamos a mostrar un par de estudios que existen, pero también algo que nosotros hemos hecho para que ustedes nos entiendan un poquito más lo que queremos decir.
Cuando se utiliza un dispositivo inercial, hay bastante bibliografía que ha explicado que hay mayor nivel de fuerza generada. Atentos con esto. Se genera más fuerza, pero con menores niveles de actividad muscular. O sea, yo hago más fuerza, pero mi cerebro y mi sistema metabólico tienen menos trabajo. Vamos a ver cómo sucede esto y por qué sucede. En estudios como este nos muestran que la fase excéntrica comparada con la fase concéntrica a diferentes ángulos articulares. Voy a empezar para que ustedes se ubiquen. Párense en la yo-yo o párense en el cono. Voy a frenar a 45 grados, voy a frenar a 90 grados de flexión o voy a frenar a 135 y 180 grados, que vamos a ver algo como eso. En cualquier ángulo de freno, que es los que están acá, que estamos viendo, se generó mayor torque o mayor momento de fuerza, midiéndolo con dinamometría. Supongamos que ponen una plataforma de fuerza en el piso y en ese momento se generó más fuerza, pero en la actividad electromiográfica no se está generando el mismo nivel de activación que sería acorde a lo que está pasando en fuerza. Entonces eso empezaba a generar de alguna manera alguna confusión de por qué sucede esto cuando yo utilizo dispositivos inerciales. Y ya vamos a ir viendo poco a poco. Vuelvo y repito, estoy haciendo más fuerza con menos actividad electromiográfica. Nosotros en el laboratorio, para dejar esto un poco claro, hemos hecho varias evaluaciones y varios estudios donde evaluamos la actividad electromiográfica mientras ejecutan con dispositivos inerciales, como es el caso de este video, como es el caso de este otro que ahorita vamos a ver, donde evaluamos la actividad electromiográfica y también hemos evaluado con seguimiento ecográfico, viendo detalles que vamos a analizar ahora un poco más a fondo. La vamos a ver ahora más adelante. Lo que quiero mostrar es que hemos comparado entrenamiento con cargas normales como las pesas y entrenamiento con dispositivos inerciales, donde ponemos plataforma de fuerza para ver la carga mecánica generada con ambos dispositivos y electromiografía para ver la actividad electromiográfica muscular, o sea, cómo el cerebro recluta mis unidades motoras ante dos medios de entrenamiento o dos metodologías de entrenamiento completamente distintas. La hemos hecho en pesas, la hemos hecho en judo, la hemos hecho en fútbol, lo hemos hecho en voleibol, para ver si el comportamiento es similar en todos los deportes. Y entonces hemos analizado las siguientes cosas y eso es lo que queremos introducirnos en este tema. Vamos a explicar primero, por ejemplo, una sentadilla sobre las plataformas de fuerza. Esto que ustedes ven acá es la curva en una plataforma de fuerza. La línea roja es la pierna, la línea roja, es la pierna derecha y la línea azul es la pierna izquierda. Cuando la persona va bajando, es la fase excéntrica, que es esta que ustedes ven acá. La persona llega al fondo y después aparece la fase concéntrica cuando la persona sube. Y si nosotros medimos los niveles de fuerza en este momento en promedio, con poblaciones que hemos medido sobre todo de halterofilia, que mueven grandes cargas, encontramos que se pueden estar generando alrededor de 2.250 en newtons, o sea, fuerza aplicada en la fase excéntrica, y en la fase concéntrica estamos viendo este nivel de producción de fuerza. Si hablamos de fuerza relativa, o sea, la fuerza que generan los deportistas con relación al peso corporal, estamos hablando que en la sentadilla, en lo que nosotros hemos investigado, está alrededor de 2.7 veces el peso corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un personaje de 80 kilos mueve 2 veces 0.7 el peso corporal, o sea, casi 3 veces el peso corporal. Estaremos hablando de 230, 240 kilogramos. Por eso estamos hablando de deportistas que realmente mueven peso para poder sustentar esto y no en personajes que de pronto no muevan gran cantidad de peso. Ahora, cuando nosotros, en la fase excéntrica una relatividad de 2,7 y en la fase concéntrica una relatividad de 2,2. O sea, mucha más fuerza al momento de frenar cuando yo tengo carga sobre hombros y cuando empujo alrededor de 2,2 veces el peso corporal.
Cuando medimos la actividad electromiográfica, nos sale un gráfico como esto, donde vemos, como es una carga muy pesada, está alrededor de 1 o 2 repeticiones máximas, con actividades electromiográficas, como ustedes ven acá, alrededor de 100 microvoltios, que es una actividad electromiográfica bastante alta. O sea, el cerebro en ese momento está trabajando a gran intensidad. Ahora, cuando miramos lo mismo, pero en plataformas de fuerza, en plataformas, en una yoyo inercial, vemos que hay una relatividad muy similar en ambas fases, tanto en la fase excéntrica como en la fase concéntrica. Vuelvo y me revuelvo acá para que ustedes miren la diferencia. Es de 2.7 a 2.2 y aquí es de 2.7 a 2.2. O sea, en cuanto a producción de fuerza, realmente no estamos viendo en estos estudios que nosotros analizamos una diferencia muy grande. Cuando analizamos el reclutamiento de unidades motoras, empieza a aparecer la diferencia. La gran diferencia con un dispositivo inercial es que yo puedo repetir muchas veces esfuerzos de alta intensidad y yo puedo aumentar el nivel de reclutamiento de unidades motoras. Esto significa que para yo lograr hacer esto con una carga máxima, yo tendría que hacer una repetición, descargar la barra, una repetición, descargar, una descargar, porque la cantidad de peso que tengo en hombros no me permitiría realizar 6, 7, 8 repeticiones, lo que sí sucede con un dispositivo inercial, porque el dispositivo inercial se adapta a la fatiga que va teniendo la persona. Me explico en este momento. Cuando él tira hacia arriba, él sube con X fuerza y el dispositivo se devuelve con la fuerza que la persona impulsó hacia arriba. Si en la otra repetición yo ya impulso con menos fuerza, pues él se va a devolver de igual manera con menos fuerza. Y yo puedo ir haciendo la misma secuencia, solo que en cada intento, los que han tenido un dispositivo inercial saben que cada repetición es infinitamente más dura y más dura y más dura a la medida en que voy haciendo las repeticiones. Eso va a ir generando que el cerebro reclute y reclute y reclute y reclute y siga activando fibras. Por eso hablábamos ahora que cuando yo trabajo con un dispositivo inercial puedo llegar a reclutar más unidades motoras y puedo llegar a generar más adaptaciones neuromusculares como las que vamos a ver ahora. Este detalle es muy importante de entenderlo por lo siguiente. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el ámbito del entrenamiento deportivo o en el ámbito de la prevención o readaptación de lesiones, tenemos que entender que la mayoría de las fases o los momentos donde un deportista sufre una lesión o donde genera una sobrecarga es en los momentos de frenado. Por ejemplo, cuando esta deportista rebota sobre las plataformas de fuerza, si ustedes analizan aquí abajo, está el peso que reporta en la plataforma de fuerza, que es alrededor de 550 newtons para esta niña que está pesando alrededor de 54 kilogramos, 55 kilogramos. Solo que las plataformas de fuerza, lógicamente, nos miden en newtons. Y miren que cada rebote que ella está haciendo, o sea, cada momento de impacto contra el piso, está generando aproximadamente 3 veces el peso corporal de ella en un tiempo muy corto. Este detalle que estamos viendo en este momento es la fase más importante que nosotros vamos a entrenar con los dispositivos inerciales. Es poder contrarrestar esos momentos de fuerza para disminuirle. Perdón que tengo acá una pregunta. Me dice, profe, el audio. ¿Hay algún problema con el audio? No, acá está sonando bien. Yo escucho bien. Listo, perfecto. Acá también se escucha bien. Ah, bueno, perfecto, listo, continuamos. Muchas gracias. Bueno, estos momentos de frenado, que son los que hoy por hoy se estudian tanto, que son las famosas fases del tiempo de contacto en la carrera, el momento en que freno y cambio de dirección, el momento en que aterrizo de un salto, que hablan tanto de la fuerza en el landing o la fuerza en el aterrizaje, es esto que nosotros vemos en este momento. Estos momentos son los momentos que mayor carga mecánica recibe nuestro cuerpo en cualquier práctica deportiva. Siempre la desaceleración es el momento de mayor carga o impacto mecánico que recibe nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros entrenamos con un dispositivo inercial, vamos a ver ahora
que lo que vamos a tratar de mejorar es la capacidad de desacelerar estas acciones protegiendo nuestras estructuras tendinosas, nuestras estructuras musculares y nuestras estructuras óseas, para que el deportista no solo se prevenga algún tipo de sobrecarga, sino que también potencie su capacidad de velocidad, de potencia. Vamos a ver ahora por qué se presenta este fenómeno. Si nosotros vemos la mayoría de las investigaciones que siempre leemos y siempre mostramos, por eso cuando nos hablan, de la semiología o de la epidemiología, de la lesión del ligamento cruzado anterior, siempre nos hablan que se da en el momento, o una de las acciones mecánicas más comunes es en el momento de aterrizaje de un salto. Y, como siempre lo hemos dicho, siempre cuando una persona salta o corre, está generando más de 3 o 4 veces el peso corporal. Y los estudios siempre nos dicen lo mismo en epidemiología. Un ligamento es susceptible de ruptura cuando soporta de forma repetitiva y en situación de valgo. Allá no están hablando de control motor. Yo solo estoy hablando de la parte cinética. Lógicamente el entrenador debe enseñarle a aterrizar a un deportista, debe enseñarle a correr, pero desde la parte cinética yo puedo adaptarlo, las estructuras del deportista a través de lo que estamos viendo ahora. Pero lo que nos dicen las investigaciones es cuando la rodilla de una persona rebota de forma repetitiva, correr, pliometría, jugar fútbol, jugar baloncesto, jugar voleibol, o sea, no estamos hablando de nada raro, estamos hablando del día a día de nuestros deportistas. Cuando una persona rebota de forma repetitiva, soportando más de 3 veces el peso corporal, los ligamentos, en este caso el ligamento cruzado anterior, es susceptible de romperse. Por eso, una de las, digamos, títulos que le ha dado tanta fama a los dispositivos inerciales es la prevención de lesión del ligamento cruzado anterior, porque se ha comprobado, y vamos a ver ahora también con estudios que nosotros hemos hecho, cómo el sistema se adapta para soportar mejor esos impactos y que la estructura ósea no lo reciba de forma directa, sino que se disipe a través de la carga que recibe el tendón, por ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esto. Este es un caso real de un deportista que teníamos de un postquirúrgico de ligamento cruzado anterior. Voy a hablar de un caso clínico para empezar a explicar todo lo que genera y cómo utilizar los dispositivos inerciales. Esto es un jugador de fútbol sala, varios lo conocen, Tangarife, nos llega en el mes 6 para iniciar el proceso de readaptación deportiva del ligamento cruzado anterior, y al momento en que le hacemos la evaluación en la plataforma de fuerza, estos son los datos que encontramos. Encontramos que cuando él va a saltar o aterrizar, miren que en el momento del salto, lo que quiero que, para que no nos enredemos con las curvas, siempre la roja es la pierna derecha, la izquierda, la azul es la pierna izquierda. Miren que al momento de despegar, él utiliza mucho más su pierna izquierda, y al momento de aterrizar, casi que desaparece la pierna derecha. O sea que, lógicamente, la pierna lesionada de este deportista es la pierna derecha, pero vemos que la sobrecarga es muchísimo, pero muchísimo más alta al momento del aterrizar que al momento del saltar. Estamos hablando que hay un déficit del 42% al salir, pero hay un déficit del 77% al aterrizar. Y acabamos de decir que un deportista sufre, o sus estructuras sufren, es en el momento del aterrizaje. Entonces, si un deportista al mes 6, al mes 7 de un ligamento cruzado anterior, estamos hablando de un deportista, ahora imaginémonos una persona del común, una persona que anteriormente no había hecho nada, que venía con muy pocas adaptaciones neuromusculares y estructurales. Si a un deportista le sucede esto, lo que hemos medido en personas normales es peor. Pero ¿cuál es la gravedad de esta situación? Que si ese deportista al mes 6, al mes 7, nosotros le damos una alta deportiva en una readaptación para que empiece el trabajo de campo, pues todas las acciones de desaceleración e impacto la va a recibir primero la pierna que en este momento está sobrecargada, que es la pierna no operada. Entonces empezamos a hablar de sobrecargas musculares en la pierna no operada. Y en la pierna operada, las cargas de impacto no las recibe de la mejor manera ni el músculo ni el componente pasivo. Entonces lo recibe la cápsula articular y el deportista empieza a tener un desequilibrio neuromuscular mecánico
y entonces empiezan a aparecer de nuevo tendinitis, disrupciones musculares, sobrecargas, y no entendemos por qué cuando el deportista sale al campo retorna con una cantidad de molestias, porque cinéticamente está aplicando más las fuerzas, pero porque neuromuscularmente todavía no responde a los requerimientos que le exige, por ejemplo, el desplazamiento. Siempre hablamos, correr, a veces dicen, me pongo en forma corriendo, y siempre hemos hablado con compañeros y todo, uno debería ponerse en forma para poder correr, porque en términos generales no hay nada más lesivo que correr, y entre más veloz se corra, más lesivo es si no estoy preparado para ello. Y esto que ustedes ven acá son rebotes. Ponemos a saltar al deportista y miren lo que está pasando acá. La pierna derecha desaparece por completo. Entonces, cuando le hacemos una electromiografía a este deportista y le pedimos que haga contracciones isométricas, perdón, CMJs a una pierna y a la pierna, o sea, bajar y subir en pierna derecha y pierna izquierda, puse la prueba que no era, aquí estoy haciendo una prueba isométrica, pero es subir y bajar. Miren lo que pasa, que es lo que les acabé de mostrar, y miren lo que pasa electromiográficamente. Esta es la pierna operada y esta es la pierna no operada. Miren que cuando él baja, hay harta actividad electromiográfica, y aquí cuando él baja no hay actividad electromiográfica. ¿Qué me está mostrando esto, profe? Me está mostrando que la pierna que está operada requiere de mucha actividad muscular, cerebro, metabólico, por eso se va a fatigar, utiliza más músculo, utiliza más sistemas energéticos para poder desacelerar, y vuelvo y repito, la desaceleración es hasta 4 veces el peso corporal. Entonces, imagínense un individuo esto que arranca la práctica deportiva, la cantidad de cargas musculares, porque todas las situaciones de frenado se las está llevando el músculo y no el elemento que debería contribuir en más proporción, que son los elementos pasivos, que es lo que vamos a ver ahora, de cómo se van dando las adaptaciones con el uso adecuado de los dispositivos inerciales. Este deportista hemos mostrado ya cómo respondía, y esto es un estudio de caso bastante interesante que lo hemos mostrado en muchas conferencias. Le pusimos durante 3-4 semanas estímulos en yo-yo inercial, como la que está aquí arriba, simplemente con las dos piernas, y al inicio de la readaptación, la respuesta neuromuscular de él era esta, la hemos mostrado en muchas ocasiones. Primero, cada vez que él frenaba, que es la línea de abajo, cuando él está frenando con la yo-yo, o sea, cuando él baja, aquí en el freno, cuando él frena, miren que hay demasiada actividad electromiográfica, o sea que está frenando con la musculatura. El momento de frenado se lo está llevando la musculatura. Ahora miren, después de 3 o 4 semanas, no recuerdo bien, para el mismo sujeto, la respuesta neuromuscular. La respuesta neuromuscular es completamente distinta. Él frena, y ahora en los momentos de frenado hay muchísimo menos actividad electromiográfica, lo que me indica que ya no está frenando en mayor proporción con el músculo. ¿Qué me estará permitiendo frenar esto? Alguna adaptación que los dispositivos inerciales generan, sobre todo cuando tienen una regulación que vamos a ver ahora, para que se vaya adaptando el tendón y los elementos pasivos a estirarse y almacenar energía. Entonces, cuando yo freno, en ese momento de carga mecánica tan alto en el freno, mis componentes pasivos, que no son metabólicamente activos en gran medida, porque sí requieren sangre y requieren energía metabólica, pero no tanto como el músculo, son los que me permiten frenar. Por ende, yo me vuelvo más eficiente en el frenado, más eficiente en el aterrizaje, más eficiente en la carrera, y mi gasto energético es menor. Y también mi carga mecánica es menor. Por eso los dispositivos inerciales van generando adaptaciones estructurales y neuromusculares que van a beneficiar las acciones deportivas. Y lo otro que vemos acá es cómo respondía el cerebro antes y cómo responde el cerebro después. Y es lo que le mostrábamos ahora a ustedes en las repeticiones. El reclutamiento de unidades motoras se empieza a ajustar de forma tal que el deportista, va ganando coordinaciones neuromusculares
que le van dando una mejor respuesta motriz. Por eso va a ganar potencia, velocidad, coordinación. Perfecto. Entonces hay adaptaciones neuromusculares y adaptaciones estructurales. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento con características inerciales o con dispositivos inerciales, empezamos a hablar en mayor medida o en mayor proporción de los elementos pasivos, entre ellos el tendón. Antes se sabía muchísimo menos del tendón. Hoy por hoy ya los estudios muestran que el tendón sí tiene requerimientos de sangre, que el tendón sí tiene requerimientos metabólicos, que el tendón sí tiene hipertrofia, que el tendón sí tiene adaptaciones como de pronto antes no se creían o no se conocían, perdón. Que metabólicamente hablando el tendón sí tiene, como nos muestran estos estudios, en este caso el libro de Darío Capa, un libro buenísimo que lo recomiendo, Fisiología Neuromuscular. También lo que nos plantean varios autores, uno de los aspectos más importantes en el tendón son sus propiedades biomecánicas, donde dentro de estas, una de las más relevantes, profes, que de pronto antes no hablábamos, era de la complianza del tendón, que no es nada más que la capacidad que tiene el músculo y el tendón de estirarse como un resorte y almacenar energía justo en los momentos de frenado. Entonces, me paro un momento acá. Imagínense que yo aterrizo de un salto y en el momento del aterrizaje del salto, mis tendones tienen capacidad de almacenar energía. Yo no me quedo enterrado en el salto, yo salgo de nuevo hacia la fase concéntrica. Entonces, por eso, todas las acciones donde yo tengo una muy buena adaptación tendinosa, no solo voy a ser efectivo o eficiente y protegerme en el momento de salir de aterrizaje, sino que mi sistema o mi unidad miotendinosa funciona como un resorte. Yo freno y me ayuda a la propulsión o me ayuda a la siguiente fase, que es la fase concéntrica. Por eso frenar y cambiar de dirección va a ser más eficiente, aterrizar y salir a un sprint va a ser más eficiente, correr va a ser más eficiente. Toda la bibliografía que se conoce sobre el tejido conectivo nos habla de esto, nos habla de cómo el entrenamiento excéntrico genera muchas adaptaciones. Esta que me parece bastante interesante y nos habla de la importancia que tiene el rol pasivo y que no nos podemos olvidar nunca en el entrenamiento de la fuerza, ya que es inútil desarrollar masa muscular y fuerza si el sistema musculoesquelético no se prepara para soportar mi propia ganancia de fuerza. Hablo esto para que sea claro. Si yo tengo 80 kilogramos de peso y yo desarrollo mi fuerza o mi fuerza explosiva o mi aceleración, yo voy a acelerar mejor mis mismos 80 kilogramos de peso. Pero si yo cada vez acelero más y acelero más y acelero más y mi sistema musculoesquelético, tendinoso, pasivo, no está entrenado para soportar esas ganancias de fuerza que yo estoy generando, pues lo que yo estoy dando es un desequilibrio y ahí, en vez de mejorar el rendimiento, yo podría poner en riesgo a un deportista para que se lesione solo por estar ganando fuerza. Por eso hablamos al principio de la sesión. La fuerza debe tener un equilibrio entre lo que yo gano en concéntrico y mi capacidad de desaceleración en excéntrico para yo mantenerme a salvo de todas estas acciones como son los frenados, los aterrizajes. Sin embargo, lógicamente va a ser mucho más intenso en los deportes de características cíclicas porque existen movimientos mucho más intensos de desaceleración como en el fútbol, el rugby, el baloncesto, el voleibol. Bueno, les mostraba yo ahora a ustedes, y aquí dejo rodar este videito de 40 segundos, donde hemos evaluado la diferencia en la activación eléctrica y la carga mecánica, y también con ayuda del profe Andrés Penagos y del profe Augusto Marzán hemos medido también el comportamiento de la unidad miotendinosa. O sea, cómo se comporta el tendón y cómo se comporta el músculo ante cargas normales como las pesas y ante dispositivos inerciales, cómo es la respuesta. ¿Qué sucede? Entonces aquí estamos viendo al profe Andrés con ecografía, viendo lo que sucede para entender muy bien los mecanismos con los que funcionan estos dispositivos y poder prescribir de la mejor manera. Bueno. ¿Qué hallazgos nosotros hemos encontrado, profes, para que empecemos a entender cómo se usan los dispositivos inerciales? Primero, comparada una sentadilla con un yo-yo inercial, que era lo que estamos evaluando en este momento, pero también con el cono en algunas acciones, la sentadilla
tiene más sobrecarga en la fase excéntrica. Primer término que rompe un poquito con lo que nos han vendido, que los dispositivos inerciales tienen más carga en la fase excéntrica. Para que no nos enredemos con estas fotos, me adelanto a los números. Cuando hemos comparado la sentadilla con las yoyos inerciales, miren lo que vemos aquí en los grupos musculares evaluados. Lo primero, vasto lateral, vasto medial. En la sentadilla, la fase concéntrica tiene este nivel de reclutamiento en promedio medido en microvoltios, o sea, 414 comparado con 626 en la yoyo. Atento con esto. Hay más carga en la fase concéntrica, o sea, hay más actividad muscular en la fase concéntrica en la yoyo, tanto para el vasto lateral como para el vasto medial en promedio. Analicemos la fase isométrica. En la fase isométrica, la yoyo sigue teniendo más carga que la fase isométrica en la sentadilla. O sea, cuando tú bajas con la máquina, haces el punto cero, el estancamiento, y vas hacia arriba. En ese momento, miren que hay una alta actividad electromiográfica tanto en la sentadilla como en la yoyo, pero sigue siendo mucho más alta en la yoyo. Ahora analicemos la fase excéntrica, que es el nombre que le han dado a los dispositivos inerciales. Dispositivos para entrenar la fase excéntrica. Y es justo en la fase excéntrica cuando menos carga tiene los dispositivos inerciales. Entonces, nos empezamos a dar cuenta y haciendo nuestras propias investigaciones que realmente los dispositivos inerciales no impactan sobre la fase de desaceleración. Los dispositivos inerciales generan sobrecarga es en la fase isométrica, o sea, cuando yo freno el dispositivo. Por eso, en la medida en que yo frene más duro, yo voy a activar o voy a ganar más fuerza en ese momento de frenado, gano más fuerza isométrica, que es un dato muy importante porque ahorita vamos a ver que actualmente nos hablan que las lesiones musculares se dan en la fase isométrica muscular y excéntrica tendinosa. Isométrica muscular, no en la fase excéntrica muscular. Entonces lo que les quiero mostrar acá es que cuando yo freno en la yoyo, o sea, cuando yo bajo y freno, la fase excéntrica es mayor en una sentadilla. O sea que si yo quisiera generar sobrecarga excéntrica, más bien hago pesas. Pero si yo quiero generar una sobrecarga en la fase isométrica, voy a entrenar con un dispositivo inercial. ¿Y por qué? Porque cuando yo freno sucede lo siguiente. Como no hay sobrecarga en la fase excéntrica y la sobrecarga es en la fase isométrica, yo lo que hago es una complianza del tendón y del músculo, o sea, estiro, al estar la fibra quieta en una isometría, se trata de estirar la fibra y se estira el tendón. Al estirarse el tendón e inclinarse mucho más de lo que pasa en una sentadilla clásica, por ejemplo, el tejido tendinoso empieza a ganar propiedades viscoelásticas que no las puedo generar con otro dispositivo porque el freno en la fase isométrica no es nunca tan intenso en una sentadilla, en una tijera, en ninguno de estos movimientos como lo es en un dispositivo inercial bien calibrado y bien utilizado como vamos a ver ahora. Entonces, la principal adaptación estructural que me va a generar un dispositivo inercial es la capacidad de complianza, o sea, de estiramiento que va a tener el tendón y el músculo, y que cuando yo salgo de ese frenado, miren la actividad electromiográfica en la fase concéntrica. Yo salgo como un resorte hacia arriba, o sea, el tendón almacena y lo que me ayuda es a potenciar la fase concéntrica. Por eso me va a mejorar la eficiencia, no solo en el aterrizaje, sino en la fase de impulso o la que sigue, que es la concéntrica. Esos son detalles muy interesantes, lo digo modestamente y lo digo realmente humildemente, porque cuando nosotros leemos literatura de máquinas isoinerciales nos hablan de sobrecarga excéntrica, nos hablan de que hay mucha más actividad en la fase excéntrica muscular y eso realmente no sucede y lo estamos hablando desde las evaluaciones que nosotros hemos hecho y lo hemos hecho con nuestra población. Lo que sucede es una gran activación en la fase isométrica que, como medimos con el profe Andrés Penagos y el profe Augusto Marzán, la lámina del tendón o la unidad miotendinosa en el momento del frenado se vuelve supremamente delgada en la máquina inercial
aunque en la sentadilla también se adelgaza, pero la situación de frenado nunca es tan intensa. Continuamos. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque cuando una persona corre o cuando una persona aterriza de un salto, como lo decíamos ahora, todos estos pequeños impactos de carrera y de aterrizaje en función del peso corporal van a ser hasta 3, 4 o 5 veces el peso corporal. Entonces, en la medida que yo entrene mi capacidad de frenado, vuelvo y repito, y que mi tendón tenga una muy buena complianza y mi músculo tenga una muy buena complianza, estas situaciones de impacto no van a ser tan intensas para mi estructura. Por eso el deportista se va a fatigar menos a nivel mecánico y también va a ser mucho más eficiente, que es lo que nosotros hemos hablado. ¿Por qué? Porque sus unidades miotendinosas funcionan mucho mejor porque se le está dando un estrés específico a esa zona, cosa que se va a dosificar muy bien ahora porque tampoco es entrenar todos los días con dispositivos inerciales. Este dato que nosotros estamos hablando en este momento se ha estudiado ya actualmente y hay muchos autores que muestran que realmente cuando uno o un deportista bien entrenado va a máxima velocidad, el músculo se mantiene muy o casi isométrico, o sea, la longitud muscular no cambia. Por eso estamos hablando que la excentricidad o el estiramiento no se da en el músculo, pero que sus uniones miotendinosas, tanto unión como la fase proximal, se estiran para ayudar a soportar la descarga del cuerpo y a retornarme energía para el siguiente paso. O sea, en cada impacto de estos, el sóleo, el gastrocnemio, el isquio, el cuádriceps, toda nuestra musculatura hace una cocoactivación isométrica explosiva, contrae para que las unidades miotendinosas puedan llegar a estirarse y retornar de la mejor manera. Adaptación que se logra no solo con dispositivos inerciales, se va a lograr con contracciones isométricas intensas, se va a lograr con trabajos pliométricos, pero que uno de los dispositivos que me va a ayudar a mejorar estas adaptaciones son los dispositivos inerciales sin impacto articular. Bueno, eso que les estaba mostrando ahora se los muestro acá, y estos son estudios que han comprobado que cuando una persona corre e impacta con el piso, toda la musculatura de la parte posterior de la rodilla, semimembranoso, semitendinoso, porción larga del bíceps femoral y porción corta del bíceps femoral, se activan todos de forma simultánea. Todos de forma simultánea, lógicamente, de los 3 músculos que acabamos de nombrar, la porción larga del bíceps femoral es la que más se ve afectada porque neuromuscularmente se fatigan más rápido los otros 2 músculos, el semitendinoso y el semimembranoso, y entonces empieza a recibir más larga esta zona. Pero a eso no voy. A lo que voy son los estudios que nos están mostrando actualmente que dicen esto. Basado en estos hallazgos, los isquiosurales se proponen, o los isquiotibiales, que deberían ser entrenados de manera que el componente contráctil permanezca isométrico mientras el componente elástico se estira. O sea que al momento de yo hablar de una prevención de lesiones, debería pensar en que el isquio, en ese momento, el sóleo, toda la musculatura que recibe el swing o el impacto en la carrera, no están haciendo realmente una fase excéntrica. Ellos están haciendo un movimiento cuasi isométrico de alta intensidad, y los componentes tendinosos son los que se alargan de forma explosiva para recibir el impacto y para proyectarme el siguiente paso. Dato bastante interesante e importante al momento de pensar en entrenar y readaptar. Bueno, nosotros también hemos medido en el laboratorio entrenamientos para prevenir lesiones basado en en los requerimientos de fuerza que buscan los deportistas. Y sabemos que nos han hablado mucho del club nórdico, nos han hablado mucho de la flexión con dispositivo inercial o la flexión de rodilla y la desaceleración en excéntrico. Nos han hablado de trabajo pliométrico, trabajo de extensión para utilizar isquio glúteo o isquio como músculo biarticular, flexor de rodilla y extensor de cadera, y también algunos trabajos como estos. Lo que nosotros encontramos cuando hemos evaluado estos 4 ejercicios que se utilizan mucho en la prevención de lesiones
artículo que lo tenemos en revisión para publicación, hemos encontrado que el ejercicio que más actividad electromiográfica se lleva de todos los que acabamos de ver, atentos, más que este, que es muy estudiado y tiene mucho marketing, más que este, es la extensión en este movimiento. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos que el reclutamiento de unidades era máximo, perdón, yo quito el sonido, es el reclutamiento máximo de todos los ejercicios que se realizan, pero lo más importante es la RMS por segundo. ¿Qué quiere decir eso? El reclutamiento o cómo mi cerebro manda un impulso en situación de milisegundos. Y lo que nosotros vemos acá es que este ejercicio ayuda a entrenar la capacidad de respuesta rápida isométrica que requiere mi isquio sural para soportar, por ejemplo, estos impactos. Lógicamente, aquí estamos hablando solo de un eslabón de la cadena. Esto tendría que ir acompañado, vuelvo y repito, de un excelente control motor y de un excelente stiffness del tobillo. O sea, si yo no tengo rigidez en el tobillo, yo puedo tener un isquio increíblemente entrenado, pero si yo no tengo rigidez para pegarle al piso, pues no voy a poder desarrollar de la mejor manera mi carrera o la eficiencia de carrera. Pero por lo menos estoy hablando de cómo de todos estos ejercicios, inclusive por encima del pico de fuerza explosiva que tienen los saltos pliométricos, lo tiene este ejercicio. Sencillamente, ¿por qué? Ahorita hablábamos, porque justo aquí a los 90 grados, ahí, la fase isométrica es donde más fuerza hace. Miren que la rodilla no hace flexión, la rodilla está en extensión completa. Hay una isometría muscular y hay un estiramiento máximo de los elementos tendinosos. Por eso es un ejercicio que me va a permitir una muy buena adaptación para acciones como la carrera, ya sea para prevenir lesiones o para readaptar a un deportista posterior a una lesión. Vuelvo y repito, ¿acompañado de qué? Miren el tobillo de este personaje, de una muy buena rigidez del tobillo, o si no, no hacemos nada tampoco. Bueno. Hay muchas adaptaciones de las máquinas inerciales. Ya hablé de algunas adaptaciones estructurales como la capacidad del tendón para soportar el impacto, pero también hay muchas adaptaciones estructurales hacia el músculo y sobre todo nos hablan de este término que es la sarcomerogénesis, sobre todo los sarcómeros en serie, o sea, los sarcómeros alargados. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros nos va a servir un deportista que pueda hacer fuerza con la rodilla en situación de extensión. O sea, no me sirve un bíceps femoral que tenga el pico de fuerza en situación de flexión, porque nadie corre sentado, todos corremos con la rodilla en extensión. En la medida en que yo gano sarcómeros en serie, pues yo puedo tener cada vez más abierta mi estructura articular y desarrollar fuerza o picos de fuerza en ángulos más abiertos. Imagínenselo corriendo, imagínense haciendo un freno con cambio de dirección donde el aductor se estira y ahí es donde yo empiezo a generar también adaptaciones para prevenir lesiones. Imagínense en el swing en tenis, donde cuando yo voy a impactar la bolita, mi brazo está extendido o el almacenamiento de energía es atrás y cuando yo impacto la raqueta, mi codo está extendido, no está en flexión. O sea, yo no estoy pegando en concéntrico, yo estoy pegando en situación de excentricidad. Por eso el pico de fuerza se da en un ángulo más abierto. Es una de las adaptaciones más importantes de los dispositivos con tecnología inercial. Y aquí lo dice, sarcomerogénesis en ángulos óptimos para producción de fuerza en los deportes. No estoy hablando de culturismo, no estoy hablando de estética, estoy hablando en los deportes, donde me interesa hacer muy buena fuerza en ángulos articulares abiertos para que en esos momentos el músculo haga una muy buena fuerza y los tendones también me contribuyan mucho en la desaceleración de mi propio cuerpo. Vamos a hablar un poquito de la dosificación, algo que es también muy importante. Siempre que yo tenga un dispositivo inercial, la adaptación va a estar acorde al número de repeticiones, al número de series, a la velocidad y a la carga inercial que yo tenga. En términos generales, esta tablita la tenemos en nuestro libro, que en su momento era una recopilación de la bibliografía que había en cuanto a la dosificación y nos hablan en promedio de unas 8 repeticiones, nos hablan de unas 3, 4 series
nos están hablando de una frecuencia de entrenamiento de 2 veces semana, por lo menos con unas 48 horas de recuperación entre sesión de entrenamiento, si lo que estoy estimulando es el mismo grupo muscular o la misma acción, y nos hablan de tener procesos de continuidad hasta de unas 10 semanas y no hay ningún problema. Esto es muy cierto, pero entonces vamos a ver qué relación tiene tener más o menos peso en los volantes. ¿Qué es lo que busca esto? Entonces, volvemos otra vez a lo que nosotros hemos analizado, electromiografías, y en las electromiografías analizamos estos detalles. Para aclarar, cuando ella sube y baja, cada subida y bajada es esto que ustedes ven acá. Baja, lo amarillo, sube, baja, sube, baja, sube, y esta es la actividad eléctrica muscular entre cada fase. O sea que cuando ella baja es excéntrico y cuando ella sube es concéntrico. Y lo que les quiero mostrar acá es que en las primeras repeticiones hay poca actividad electromiográfica, lo que me quiere decir que las primeras repeticiones con el uso de un dispositivo inercial, el impacto es más sobre la unidad miotendinosa porque yo no recluto mucho. En la medida que voy pasando las repeticiones, yo empiezo a tener más adaptación estructural hacia el músculo. Por eso, cuando yo quiero, por ejemplo, mejorar la potencia o mejorar la fuerza explosiva o mejorar todo lo que es una respuesta motriz rápida, yo voy a trabajar con repeticiones muy cortas y vamos a ver ahora que con cargas bajas para poder desarrollar velocidad en la máquina. Pero cuando yo quiero trabajar una adaptación tendinosa, por ejemplo, frenos y cambios de dirección, también voy a trabajar pocas repeticiones, pero voy a trabajar con carga inercial alta. A ver. Me pregunta el profe Everardo. Profe, buenas noches. Me dice, mi profe Carlos, ¿debe existir una periodización a partir de la repetición de serie y volumen de intensidad? De lo contrario, estaríamos mejorando mucho la parte excéntrica, pero se perdería a partir del reclutamiento de miofibrillas. Una fase de la de fuerza, que es la hipertrofia, que es determinante para el deporte. Indudablemente, profe. Claro, debo siempre hablar de periodizaciones del entrenamiento, como lo dice el profe. Cuando yo me refiero a las periodizaciones del entrenamiento, me refiero a periodos distintos de diferentes estímulos donde mi organismo deje de descansar una fase o un sistema que yo entrené para que mejore y yo pueda entrenar otro. Porque si yo entreno siempre lo mismo, genero una adaptación crónica que primero no me va a permitir que yo no mejore más. Y dos, me va a sobrecargar una de las estructuras que yo esté entrenando. En este caso, estaríamos hablando de los componentes pasivos. Claro que sí, profe. Vamos a ir viendo poco a poco eso. Entonces, lo que les quería decir, y ya vamos a hablar en cuanto a la dosificación, es, si el objetivo del entrenamiento, vamos a ver que la regulación de la máquina es fundamental. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Si lo que yo quiero mejorar es la potencia o la velocidad de contracción, si lo que yo mejorar es la potencia o la velocidad de contracción, el momento de inercia que yo voy a utilizar es el más bajo. Lo que quiere decir en nuestras máquinas que es o el volante solo o con 2 plomadas para que haya una muy buena velocidad angular, pero yo pueda salir fácil de la fase excéntrica. Si yo salgo fácil de la fase excéntrica, estoy desarrollando también la potencia en la fase concéntrica porque yo entro y salgo fácil. Por eso, si mi objetivo es neuromuscular, o sea, que mi cerebro responda rápido, potencia, velocidad, fuerza explosiva, movimientos si es el caso del tren superior, con el cono, todo eso, los momentos de inercia tienen que ser el disco solo o 2 plomaditas. Pero si mi objetivo es estructural, una tendinitis, mejorar la complianza del tendón, remoldear un desgarro muscular, el momento de inercia tiene que ser el máximo, o 4 o todos los discos, para que el estiramiento del tendón y el estiramiento del músculo, ley de Golf, remoldear la línea de tracción muscular o la línea de tracción mecánica en un desgarro, lógicamente después de la proliferación, cuando ya hay consolidación, cuando ya se da la cicatrización, yo empiezo a remoldear a través de los trabajos con sobrecarga excéntrica, que vamos a ver ahora algunos de las metodologías que podría utilizar.
Conclusión de esto, y lo vuelvo a repetir acá. Si mi objetivo es neuromuscular, o sea, potencia, velocidad, yo voy a trabajar con 2 momentos de inercia diferentes, o con ningún disco, o con 2 plomadas máximo para yo poder llegar a realizar una muy buena aceleración del volante, tanto en concéntrico como en excéntrico, y no me va a estresar el frenado. Entonces yo puedo salir fácil. En teoría, no todos van a poder salir fácil. La medida que yo tenga fuerza, entro y salgo fácil del volante, y eso va a impactar más sobre la respuesta neuromuscular. El número de repeticiones recomendadas, como lo vimos ahorita en la electromiografía, está alrededor de las 4 a 6, sin contar las 2 de impulso. Como es un dispositivo inercial, se le da 1 o 2 movimientos iniciales de impulso para que él pueda coger velocidad angular. Y ahí sí yo voy a arrancar a hacer 4 o 6 repeticiones, muy parecido al entrenamiento de potencia en la fase concéntrica, donde alrededor de las 4 o 5 repeticiones es donde uno logra mantener la potencia mecánica y después empieza a caer la potencia mecánica. Aquí lo que pasa es que si yo me paso en repeticiones, cae la potencia mecánica y también empiezo a fatigar más el músculo. Por eso cuando yo hablo de una respuesta de potencia o de una adaptación, perdón, de potencia o velocidad, 4 o 6 repeticiones es suficiente con momento de inercia bajo. Entonces aquí decimos, yo tengo un equipo de fútbol y yo compito mañana o pasado mañana. ¿Puedo entrenar con un dispositivo inercial? Claro que yo puedo entrenar con un dispositivo inercial, sin ningún problema, si lo dosifico bien, porque es un muy buen estímulo neuromuscular. Repeticiones cortas, y también estamos hablando de series cortas, no lo puse aquí, perdón, pero es alrededor de 4 a 6 series de 4 a 6 repeticiones, no pasarnos más, porque ahí ya empezamos a generar más impacto sobre la fibra muscular en términos estructurales. Ahora, cuando mi objetivo es, por ejemplo, frenos y cambios de dirección, aquí ya empiezo a hablar de eficiencia de movimiento, yo ya pongo en el volante todos los pesos, o pongo 4 pesos para que me genere sobrecarga en la fase isométrica y el tendón se estire de la mejor manera y me ayude a frenar, pero también a salir hacia el otro lado, a frenar y también a salir hacia arriba, a frenar de frente y también a salir hacia allí, a frenar en el swing, pero retornar energía en los isquiosurales, en un cambio de dirección. Cuando yo tengo un problema tendinoso, no una tendinitis, o bueno, una tendinitis, tengo un problema tendinoso, también me va a servir el momento de inercia más alto, 4 o 6. ¿Por qué? Porque remoldea, porque rompe y remoldea, o rompo con las técnicas que se están utilizando hoy en día, la electrólisis, las ondas de choque, los transversos, el masaje, todas estas técnicas que se están utilizando para romper tejido que cicatrizó mal, y después remoldeo con la sobrecarga excéntrica. Si lo que tengo es un desgarro muscular, como lo decía ahora, depende del desgarro, pero si tengo una lesión muscular leve, estamos hablando de los 4 o 6 días, yo ya empiezo con trabajo excéntrico a velocidad controlada para empezar a remoldear. Si tengo la posibilidad, como ya existen muchos clubes, de tener un seguimiento o estar constantemente con seguimiento ecográfico, pues yo voy mucho más a la fija en el uso de desgarros musculares. Pero los desgarros musculares sí se deben remoldear rápido. Un desgarro muscular no se debe dejar mucho tiempo sin mover o haciendo solo trabajo concéntrico o isométrico. Debo empezar a remoldear la fibra rápidamente para que recupere la línea de tracción mecánica y no nos vaya a quedar un desorden en tejido conectivo y también una cicatriz muy grande. Cuando yo hablo de hipertrofia, también hablo de momentos de inercia grandes, o sea, 4 a 6, en este caso con la máquina que nosotros tenemos regulada, 4 o 6 volantes, porque impacta, vuelvo y digo, más sobre el músculo y sobre el tendón. Cuando yo hablo de una readaptación, por ejemplo, yo estoy redactando un ligamento cruzado anterior, como el ejemplo que veíamos ahora, y yo quiero volver a recuperar ese ciclo de estiramiento-acortamiento o esa capacidad de amortiguación, también voy a utilizar momentos de inercia grandes. ¿Cuál es la dosificación para esto? Si yo estoy hablando de, por ejemplo, procesos tendinosos, remodelación, recuperar el ciclo de estiramiento-acortamiento, yo voy a hablar de repeticiones que vayan máximo hasta 8. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, de remoldear una tendinitis,
o de remoldear, o de hipertrofiar el músculo con un trabajo de hipertrofia, yo voy a hablar de 12 o más repeticiones. Vuelvo y repito, en la medida que yo aumento las repeticiones, voy impactando más sobre el músculo porque los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi se fatigan. Y al fatigarse, yo voy perdiendo esas contracciones reflejas y yo empiezo a tener cada vez contracciones más metabólicas y estructurales hasta que genero rupturas musculares similares a las que hago en una sesión de hipertrofia. Aquí es donde hay que tener cuidado, porque si yo utilizo un dispositivo inercial antes de la competencia, con todo el momento de inercia y me paso en repeticiones, mi deportista va a competir con un buen DONS o un dolor muscular tardío o va a llegar con ciertas disrupciones musculares que no van a ser para él muy gratas sentirlas. Por eso no voy a utilizar un dispositivo inercial cerca a competencia con todo el momento de inercia y con repeticiones que superen las 8 o 10 porque no estaría generando o haciendo lo que quiero lograr con el dispositivo inercial. Y un dato que no es menos importante es la ubicación sobre la yo-yo. En este caso voy a hablar de la yo-yo. Esto lo hemos evaluado con electromiografía y no se para uno de cualquier manera en la máquina. Dependiendo de dónde yo me pare, imagínense que esta es la yo-yo y esta es la cuerda que baja. Dependiendo de donde yo me pare o baje la cuerda, yo voy a activar más una musculatura que otra. Y esto es muy sencillo. Si el volante baja donde está esta línea, la cuerda, perdón, del volante baja por donde está esta línea, pues el momento de fuerza está más hacia la rodilla y no tanto hacia el glúteo o los isquios, porque estoy más lejos de la articulación, o sea, hay más palanca o hay más momento de fuerza. Eso genera mucha más actividad sobre el cuádriceps. Entonces, ¿por qué digo esto? Si yo quiero, por ejemplo, mejorar la capacidad de absorción de un impacto en el aterrizaje para prevenir lesión del ligamento cruzado anterior, y yo fortalezco o hago el ejercicio tirado hacia atrás, hacia adelante, perdón, y la cuerda baja muy cerquita de mis aductores, por decirlo estructuralmente para que nos ubiquemos, yo estoy generando más fuerza sobre el cuádriceps y resulta, acuérdense que el cuádriceps genera una traslación anterior de la tibia. Entonces lo que yo estoy generando es que en el aterrizaje mi cuádriceps tire más que los isquios y yo ponga en estrés el ligamento cruzado anterior porque genera una traslación anterior. Y lo que yo busco es algo como esto. Me hago un poquito hacia adelante y la cuerda debe bajar cerca a la articulación de la rodilla. Cuando la ponemos cerca a la articulación de la rodilla, la actividad electromiográfica se va más hacia los isquios, glúteo y erectores espinales y no tanto hacia el cuádriceps. Entonces estaría entrenando mis isquios en situación excéntrica en aterrizaje. Lo que necesitamos cuando caemos de un salto o lo que necesitamos cuando corremos, que el isquio sea un sinergista del ligamento cruzado anterior y genere una traslación y tenga estable la tibia mientras el cuádriceps tira de ella y haya una sinergia para que cubra o proteja nuestra estructura ligamentosa. Dato que no es de menor importancia, es muy importante a la hora de utilizar el dispositivo. Si lo que yo quiero es la preparación pliométrica, voy a hacer ciclos de estiramiento, acortamiento muy cortos, en ángulos de flexión muy corticos. Ya vamos a ver algunos videos, porque yo requiero esa pequeña ciclo de estiramiento, acortamiento, donde no haya mucha deformación de tobillo, rodilla y cadera. Entonces, yo puedo utilizar un dispositivo inercial para entrenar mi sistema de amortiguación previo a la pliometría, que no es el tema de ahora, pero hemos hablado muchas veces que para poder entrenar pliometría se tienen unos requerimientos de fuerza de base para no ir a impactar de forma negativa sobre las estructuras del deportista. Y una de las formas que yo puedo utilizar es la triple flexión y extensión, tobillo, rodilla y cadera con dispositivos inerciales. O sea, freno corto y estiro y me empino. Freno corto, estiro y me empino para ir adaptando la triple extensión a los momentos de impacto que voy a generar durante la pliometría. En el caso de utilizar, por ejemplo, prevención para pubalgias o remoldear, desgarros de recto femoral o desgarros inguinales, yo voy a utilizar ejercicios como la tijera, pero también donde la cuerda va a bajar muy cerca de la rodilla que está adelantada, para que cuando yo frene,
el momento de fuerza esté lejos, en este caso, del músculo que yo quiero trabajar, que sería el recto femoral o serían los flexores de cadera. Entonces, yo puedo trabajar prevención, yo puedo trabajar remoldeación, yo puedo trabajar todo, pero sabiendo que en la medida en que yo aleje el momento de fuerza, pues aleje la cuerda de la pierna que yo quiero trabajar, el momento de fuerza va a ser mayor o el torque va a ser mayor. Cosas que no deben pasar por ningún motivo, y es que yo tenga la cuerda en la parte de adelante, como estamos viendo acá, y el deportista frene casi con la cabeza metida en las rodillas. Lo podría hacer, sí, si está bajando con la cuerda, como lo vimos acá en este primer ejemplo. Perdón. Aquí. Porque aquí. Porque la carga está cayendo más sobre el cuádriceps y hay ventaja mecánica en lumbares y hay ventaja mecánica en glúteo. Pero si la cuerda está adelantada, ya dijimos que la carga o el momento de fuerza está más sobre la musculatura posterior. Entonces, si yo hago este ejercicio, el tronco se mantiene recto, no de esta forma que se ven muchos videos haciendo flexiones en las máquinas inerciales con la carga sobre la columna lumbar, sobre los glúteos, sobre los isquios, pero con el tronco adelante. No queremos generar una sobrecarga a nivel lumbar. Y otro caso que no se debe permitir es el valgo en un freno con una máquina inercial, porque estaría aumentando el estrés en compresión y en cizalla, pues lógicamente sobre el ligamento cruzado anterior, y ese no es el objetivo que estábamos buscando. Bueno, funcionalidad. Hay muchos movimientos que nosotros podemos realizar. Voy a mostrar una serie de videos para que ustedes tengan más o menos idea de cosas que nosotros realizamos o que se pueden realizar con dispositivos inerciales. Como habíamos dicho, yo puedo trabajar el freno y la salida. En este caso lo estamos trabajando con una niña de una readaptación del ligamento cruzado anterior de baloncesto. Entonces, bueno, ahí lo tengo con el software no tiene nada que ver, lo que estoy buscando que miremos es los movimientos. Miren el freno con salida, intentando que ella frene, porque lo que estoy buscando es una adaptación del ciclo de estiramiento-acortamiento en la fase lateral y tiene en este momento carga inercial de 4 volantes. Lo puedo hacer de forma salidas frontales, para trabajar la fase de aceleración, por ejemplo, frenos frontales para trabajar la fase de desaceleración frontal. Miren que tiene toda la carga inercial, porque lo que quiero generar es una adaptación tendinosa, o sea, que el tendón me ayude en ese freno. Puedo trabajar situaciones reales, como se utiliza, por ejemplo, en deportes de combate, o sea, siempre va a ir en la imaginación del entrenador, pero entendiendo los mecanismos que hemos hablado hasta ahora, los momentos de inercia y qué estructura adapto más que otra al momento de utilizar un dispositivo inercial. Adelanto estas, desplazamientos, por ejemplo, en deportes como el tenis, donde la fase de aceleración, que aunque parezca lenta en ese momento, la producción de fuerza en esos 2 primeros pasos son los que interesan al momento de romper la inercia cuando hacemos una fase de aceleración. Tema que no vamos a profundizar ahora, pero que son los importantes. Bueno, puedo también generar adaptaciones estructurales, o sea, yo puedo utilizar un dispositivo inercial para trabajar, por ejemplo, sobre un grupo muscular específico. Aquí estamos trabajando, o están trabajando el profe de la selección panameña con un deportista que viene de una lesión. Bueno, hay demasiadas ejercicios y funcionalidades que nosotros deberíamos o podemos llegar a tener con un dispositivo. Entre ellos, el entrenamiento de la zona media. Un estudio o un pequeño estudio que hicimos con un grupo de amigos de Armenia, Leo Ducara, que puede que esté conectado en este momento, donde nosotros evaluamos muchos ejercicios para la zona media, y uno de los ejercicios que más genera actividad electromiográfica también son los trabajos con las manos o con los pies, con los dispositivos inerciales,
pero cuando yo tengo una muy buena estabilidad raquídea, o sea, yo primero tengo que tener una muy buena zona media de piso o de base para poder desacelerar el cono con el tronco recto. A lo que me refiero es cuando voy a frenar el volante no dejo ir el tronco hacia adelante. Lo que nosotros hemos visto es que cuando estoy de frente al cono hay una muy buena actividad electromiográfica en la cadena posterior. Cuando estoy de espalda al cono hay una muy buena actividad electromiográfica en la cadena anterior. Y cuando estoy del lado al cono hay una muy buena actividad electromiográfica de grupos musculares muy interesantes, como el glúteo medio de la pierna que está hacia el lado del cono y el cuadrado lumbar contrario al cono, cuando el tronco está completamente recto. O sea que yo podría trabajar todas las cadenas de estabilización de piso, pero también las podría llegar a utilizar utilizando un volante inercial. Siempre con el raquis neutro. Ahí estaría realizando una muy buena activación de la cadena posterior, porque freno el volante con el raquis neutro. Adelanto un poquito, le puedo poner desplazamiento siempre con la técnica del raquis neutro, porque o si no, genera una flexión de tronco y yo no quiero que la desaceleración se la lleven los discos intervertebrales. Lo que quiero es que entre más neutro esté el raquis, sabemos que más es la actividad electromiográfica de los erectores espinales. Entonces, mantengo el raquis neutro no solo en este ejercicio, sino en todos los ejercicios de fuerza para proteger mi columna lumbar. Un poquito. Múltiples ejercicios que puedo llegar a utilizar, aceleraciones, desaceleraciones. Empiezo a trabajar el aterrizaje frontal. Un muy buen trabajo, profe, del glúteo medio de la pierna que está al lado del cono y del cuadrado lumbar contralateral. Subsistema de estabilización lateral que tanto hemos estudiado. Glúteo medio, tensor de la fascia lata, aductor y cuadrado lumbar contralateral para que haya una estabilidad cuando estoy en apoyo unilateral. Raquis neutro, siempre. Enfatizo en eso, siempre el raquis neutro. Una serie de ejercicios que vamos a ver. En este caso, cuando yo estoy de espalda al cono, la activación se da más sobre la cadena anterior, o sea, como si estuviera trabajando una plancha frontal. Cuando estaba hablando ahora de frente al cono, como si estuviera trabajando un puente glúteo o toda la cadena posterior. Aquí estoy trabajando la cadena anterior, porque yo trabajo la musculatura anterior de forma excéntrica para no dejarme alar del cono. O también lo puedo hacer con los brazos, siempre manteniendo la estabilidad. Objetivos de tipo hipertrófico. También puedo utilizar un dispositivo inercial, como lo decía ahora, para hacer trabajo de aumento de masa muscular. Solo que las repeticiones, pues ya dijimos que van a ser por encima de 12, donde yo voy a estresar más la estructura muscular. Son algunos ejemplos para trabajar con objetivo hacia una hipertrofia muscular. Preventivos. Si yo voy a trabajar prevención, lo dijimos ahora, objetivo principal, desacelerar. Si yo no freno, no estoy generando una adaptación miotendinosa de alargamiento para volver a un retorno rápido en la fase concéntrica. Y también va a depender del ángulo que yo quiera mejorar. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un voleibolista, pues el voleibolista tiende a aterrizar en algunos ángulos más profundos, o un pesista tiende a desacelerar en unos ángulos más profundos. Pero un futbolista necesita menos de 45 grados en la adaptación de desaceleración. Por eso lo voy a obligar a frenar en los ángulos en que yo quiera la adaptación.
Si lo que yo quiero es una adaptación de freno y cambio de dirección, pues también voy a hacer desaceleraciones frontales, laterales, perdón. Si lo que yo quiero es una adaptación específica a nivel muscular, pues yo puedo aislar el movimiento y trabajar un grupo muscular específico. En este caso los isquios, como lo dijimos ahora, acompañado de un buen trabajo pliométrico para poder llegar a generar una adaptación de eficiencia en la mecánica de la carrera. Bueno, profes, espero, doy las gracias finalizando con, no solo debo mejorar mi máxima velocidad, sino el stop, la capacidad de desaceleración. Como lo decía el profe Berardo ahora, periodizar momentos de fuerza concéntrica, momentos de fuerza excéntrica, momentos de trabajos pliométricos, momentos en que solo hago control motor, o sea, periodizar todo para yo no generar ningún tipo de sobrecarga en los deportistas, pero sobre todo entender que en la medida que yo mejoro mi capacidad de aceleración, debo mejorar mi capacidad de desaceleración o si no me voy a hacer daño con mi propio nivel de fuerza. Muchas gracias, profes. Podemos activar micrófonos, el que quiera, profe, podemos tener alguna serie de preguntas con respecto a lo que hemos visto ahora. Bueno, profe, no, mi profe Andrés, abrazo grande, como siempre, compañero el profe Penagos, con todo su conocimiento en análisis ecográfico y todo, nos ha ayudado muchísimo a interpretar los fenómenos que se dan sobre los dispositivos inerciales. Un abrazo, Andrés, para usted también. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, pueden activar el micrófono o voy a mirar si yo o levantan la manito, me dicen por aquí por el chat que quieren hablar y yo los busco y los activo. Carlos, buenas noches. A ver, ¿será el micrófono mío o será? Ahí para. ¿Me escucha? Profe Efraín, ya lo escuché. ¿Cómo va todo, profe? Bien, hermano, bien. Aquí pues engomadísimo con este carreto suyo, hermano, muy bueno. Yo voy a hacer una pregunta, pues más allá del funcionamiento de cono o de yo-yo, vos que digamos que has profundizado mucho más en este tema y creo que el libro tuyo está precisamente sobre este entrenamiento. ¿Vos qué lugar le das al tema de la activación neuronal, pero no necesariamente desde la activación muscular, sino simplemente desde la activación refleja, por lo menos al contacto kinestésico, ¿sí? o a determinado estímulo? ¿Qué lugar le das a ese tipo de estímulo en función de preparar mucho mejor, digamos, el sistema nervioso para afrontar un tipo de entrenamiento como el que vos propones con estos sensores? Sí, profe, esa es una muy buena pregunta y muchas gracias. Yo utilizo personalmente y siempre recomiendo, los sistemas inerciales son un complemento a toda la gama de medios o métodos de entrenamiento que yo puedo utilizar. Una cosa es entrenar con el dispositivo inercial con un objetivo de mejorar la eficiencia del tendón y hay menor gasto energético porque se dan esas contracciones reflejas por activación del uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Lo da como un mecanismo, profe, protector. Ahora, si yo quiero mejorar esa respuesta motriz rápida de la práctica deportiva, yo tengo que mirar varias cosas. Entre ellas depende el tipo de acción que yo necesite. Por ejemplo, yo estoy hablando del deporte tuyo. Entonces yo tengo a Diego que tiene un combate y está cierto tiempo en situación de punta de pie para atacar. Entonces empezamos a ver que él tiene un requerimiento de fuerza desde el punto de vista reactivo que va a ser muy importante para cuando él quiera atacar, la respuesta motriz sea rápida. Entonces yo estoy hablando que este deportista necesita
un buen trabajo isométrico explosivo, por ejemplo, a nivel tendinoso, ¿sí? Para que ese tendón sea, primero, rígido. Dos, que la respuesta cortical, o sea, que la respuesta motriz ahí sea muy rápida. Entonces también el entrenamiento isométrico, que hemos hablado ya muchas veces de esto, se deja a un lado y resulta que el entrenamiento isométrico es la génesis de la aceleración o del arranque, porque yo parto de una situación casi isométrica para arrancar. Entonces, parto de aceleración cero, que es un dato crítico para yo arrancar, y parto de un tendón que debe estar rígido para yo poder aplicar fuerza. Entonces, la conclusión de esto es, yo todo lo debería combinar, profe, en todos los, como lo decía el profe Berardo ahora, en todas las periodizaciones del entrenamiento. Yo debería utilizar contracciones explosivas rápidas para mejorar esa rigidez del tendón y mejorar esa respuesta motriz. Debería trabajar de forma excéntrica en algunos movimientos específicos, por ejemplo, el caso de nuestro deporte, el momento en que ataca el deportista, frena y tiene que volver otra vez en caso de que el golpe no haya sido efectivo, porque si me quedo enterrado, pues ya sabe que el contraataque que me pueden dar en ese momento, pues me puede noquear a un deportista. Entonces, yo busco la mecánica y en función de la mecánica del movimiento busco los requerimientos, profe. Entonces, esa situación de desaceleración, más excéntrico. Esa situación de ataque, más reactivo y más isométrico para arrancar. Más concéntrico también al momento de impactar. Entonces, uno busca los medios de entrenamiento para diferentes fases, aunque ya después busca integrarlos todos. El sistema nervioso no diferencia de qué es excéntrico, qué es concéntrico, qué es isométrico, pero sí es cierto que mecánicamente o cinéticamente hay acciones que requieren más de una acción que otra. Entonces ahí es donde yo como entrenador caracterizo los requerimientos de ciertas acciones y digo, pues pucha, es muy duro arrancar, venga, mejoremos la situación de arranque. Venga, es duro frenar, venga, mejoremos la situación de frenado. Y como vimos hace 8 días, si yo tengo un perfil, yo puedo saber, a este le cuesta un poquito frenar, a este no, está quedadito en la aceleración. Entonces yo ya busco los medios de entrenamiento, profe. Vale, Carlos, no, muy interesante y pues, obviamente también la pregunta es para profundizar sobre el tema, pero igual, como decía, es un compendio de medios y métodos, pero es muy interesante también ver cómo podemos a partir de estímulos sin ningún tipo de carga, ¿sí? Exacto. También podemos generar este tipo de adaptaciones. Eso es muy importante. Eso es muy importante lo que está diciendo el profe. Sin carga axial, importantísimo. Desarrollar los niveles de fuerza que puedo llegar a generar con una pesa encima y hacer 4, 5, 6 repeticiones, 7 repeticiones sin carga axial, generando la adaptación de fuerza que estoy generando con la otra. Me pregunta Jorge, desde Ecuador, muchas gracias por la participación. En sarcopenia, buenísima pregunta, Jorge. La sarcopenia impacta más sobre la fibra tipo 2, por eso la persona con la edad o la persona obesa que empieza a perder fibra muscular, empieza a perder la capacidad rápida, por eso empiezan a aparecer las caídas, la falta de coordinación y todo eso. Está estudiado también que con los dispositivos inerciales impacta más, como lo mostré al principio, sobre la fibra 2 y la fibra tipo explosiva o 2X. Por eso en la sarcopenia es una de las funciones que nos puede servir muchísimo el uso de dispositivos inerciales por la activación de las fibras y la mielinización de las fibras que se están perdiendo con los años. Bueno. Jorge, sí señor, perdón, Jorge, sí fue clara mi respuesta para Jorge Andrade. Bueno, ya miramos si Jorge. Yadir, ¿cómo va todo? Bien, Carlitos, una pregunta. A ver, hablemos de una etapa de readaptación, adaptación al tejido en el ligamento cruzado anterior. Sí. ¿Hasta cuántos ejercicios o hasta cuántas series? Bueno, yo ya he visto más o menos entre 6 y 7 repeticiones.
Sí. Pero ¿cuántos ejercicios yo podía trabajar en la máquina inicial? 2, 3, 4 como máximo. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, profe, recuerda que dependiendo, si yo ya estoy hablando de una redactación del ligamento cruzado anterior y a mí ya está dentro de mi planeación poner al deportista a correr, es porque yo ya he hecho un proceso que él va a soportar esto. Entonces, el momento, perdón. Perdón, Yadir, se fue el internet, pero ya. ¿Me escuchas, Yadir? Sí, ya te escucho, dale, ahora sí. Perfecto. Entonces, cuando yo estoy hablando ya funcionalmente, no cronológicamente, o sea, no en cuántos días lleva esa redactación y nada, sino que yo funcionalmente ya veo que el deportista me camina, yo ya lo subo y lo bajo haciendo trabajos en ascenso y descenso de un banco y todo esto. Es un personaje que ya me puede empezar a recibir cargas excéntricas o cargas inerciales. Se utiliza el cono, por ejemplo, en el caso tuyo que tienes el cono, lo utilizo en la polea inferior, pongo todos los pesos y pongo el anclaje en la parte más alta para que me genere mayor torque o más intensidad en el frenado. Ya no tengo ningún problema con la plastia, no tengo ningún problema porque estoy ya en una fase donde el deportista ya está funcional. Entonces voy a trabajar con un momento de inercia intenso porque lo que quiero recuperar es la capacidad de ese ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Cuánto voy a trabajar? Entre 4 o 6 series, alrededor de las 6 repeticiones, dándole las 2 de impulso. O sea, estoy hablando de unas 8 repeticiones, 4 a 6. Por eso yo puedo empezar con 4 series en mi programación, después puedo pasar a 5 series y después puedo pasar a las 6 series. No hay ningún problema porque el momento de inercia me va a exigir un estrés sobre el tendón para yo empezar a recuperar esa propiedad que es normal que se perdió en la inactividad física, porque como yo no apoyo ni oprimo ese resorte durante 4 o 5 meses de forma brusca, el ciclo de estiramiento-acortamiento en un deportista después de un postquirúrgico se ve afectado. Cuando tú sacas un déficit lateral del CMJ, encuentras déficit del 40, del 50, del 60 en un postquirúrgico del ligamento cruzado anterior. No hay problema desde que tengamos un momento de inercia intenso, grande, y voy a utilizar 4 a 6 series y voy aumentando de forma progresiva, manteniendo las repeticiones de 6 a 8 repeticiones, contando las 2 de impulso. Sí, fui claro, Yadir. Bueno, profes, no sé si hay alguna otra duda, si el tema fue claro, como siempre, vamos a estar periódicamente haciendo más capacitaciones con cosas que vamos encontrando y con, señor. Espera, una pregunta. ¿Habría alguna relación, no sé si ya lo estás estudiando, la velocidad de ejecución en todo el tema de redactación? ¿Tiene alguna influencia? ¿La velocidad de qué? De ejecución. Claro, es fundamental. En la redactación, vuelvo y te digo. Es algo Por lo que, o sea, por lo que lo digo, sí, por lo que se ha podido investigar, sí, ya claro. definitivamente se está dando de tener más en cuenta el tema del RM y por lo menos hablando en tema de redactación. Exacto. Creo que es más A mí, la en la mayoría de los deportes, no va a importar, bueno, depende del deportista, pero los niveles de fuerza se tienen que llevar, digamos, a un nivel alto, tener un umbral, pero no todos van a necesitar un RM altísimo o una carga en hombros altísima. Recuerda que la fuerza, siempre lo decimos, es el producto de la masa por la aceleración. Entonces, si yo logro mi masa, que mi cerebro empuje mi masa de una forma más eficiente, yo soy más fuerte. Así yo no tenga una sentadilla de 200 kilos, puedo tener una sentadilla moderada para mi deporte, 100 kilos, 120 kilos, puedo tener una carga moderada que necesito tener fuerza, lógicamente, para que mi sistema neuromuscular tenga todas las adaptaciones coordinativas,
Pero sobre eso yo tengo que empezar a trabajar sobre la respuesta rápida. Y para la respuesta rápida hay muchísimos ejercicios de mayor calidad. Movimientos derivados del levantamiento olímpico cortos, desde aquí de la cadera, solo el ciclo más rápido que es de la rodilla arriba. Squat dian horizontales, squat dian laterales, drops, pliometrías, contracciones isométricas explosivas, todo eso me va a generar que la curva o la fuerza o la producción de fuerza cada vez sea más rápida. ¿Sí me hago entender? Y ahí entonces yo voy ganando fuerza, pero rápidamente también tengo que empezar a enseñarle a mi cerebro que esa fuerza la tengo que desarrollar rápido, porque si no es una fuerza que yo no alcanzo a utilizar en el gesto. Entonces es una fuerza que yo entrené, pero no la utilizo. Entonces aparecen los ejercicios o la periodización de algunos ejercicios ya más enfocados a la velocidad de contracción, que no es lo mismo a la fuerza máxima. O la conexión está un poquito, menos mal no nos pasó esto en la charla. Bueno, profes, por ahí creo que nos iba a hablar otro profe más. Carlos, buenas noches. Martín, Carlos, ¿cómo va todo? bien, bien, gracias a Dios. Ahí, bueno, tengo un caso muy particular de que me he Señor. encontrado con atletas de 16 y 17 años en el profesionalismo. Sí, Entonces me quedo con la última diapositiva donde hablaba de mejorar la máxima velocidad o producción de fuerza para mejorar la máxima velocidad, pero también la importancia de la aceleración. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con esos atletas que no han tenido ni siquiera un periodo preparatorio de fuerza? Hay la posibilidad de conjugar medios de entrenamiento gravitatorios con los isoinerciales. ¿Y claro cómo que sí. sería? Claro que sí, Martín. Digamos que la cajita de herramientas mejor distribuida que podríamos llegar a tener es tener diferentes estímulos, es tener los métodos gravitacionales normales. Yo puedo tener una sentadillita, una Smith, puedo tener bueno, una barra libre, y lo puedo también combinar lógicamente con un dispositivo inercial. Y también bueno, la ventaja que tiene el dispositivo inercial es que me va adaptando la estructura tendinosa, por ejemplo, para soportar los trabajos de saltabilidad o los trabajos de pliometría, que no son nada más que desaceleraciones muy intensas. Entonces, la conclusión de esta es, yo debo conjugarlos, debo combinarlos todos para no quedarme con un solo método de entrenamiento. Todos los puedo combinar y voy a mejorar al deportista, indudablemente lo voy a mejorar, así él no haya tenido estímulo de fuerza en su vida. Obvio. Si estructuralmente ese deportista no pasó, por ejemplo, por un desarrollo de la fuerza en las edades sensibles, donde se respondía mejor a las ganancias de masa muscular y todo eso, le va a costar más a los 18, 19 años, obvio, pero que puede mejorar la fuerza, la puede mejorar. Ok, Carlos. Listo, Martín, por ahora nos vemos en Cartagena. Ya estoy cuadrando eso. Seguro que sí. Bueno. A ver. ¿Alguna otra pregunta, profes? ¿Alguna otra duda? Listo. Sí, señor. Más que una, bueno, dudas no, dudas hay un montón. Que me gustaría saber qué posibilidad habría de pronto que vos puedas generar un espacio como este de capacitación, pero ya enfocado como en el sistema más operativo. Efraín, no se te escucha bien. Aló, ahí me escucha mejor. Ahora sí. ¿Qué más a lo operativo? Sí, o sea, por ejemplo, como les digo que hice la vez pasada, caracterizar unos cuantos deportes, pero hacerlo, por ejemplo, ya en función de la sesión de entrenamiento con estos dispositivos inerciales. Y, digamos, trabajar a partir también de diferentes tipos de sesiones de entrenamiento. No sé Sí. si es, o sea, podría ser muy rico, por
a mí me quedan muchas dudas, obviamente muy positivas, para seguir avanzando, pero esta sugerencia, pues no sé, se la hago, sería muy interesante poder tener un espacio de capacitación. No, la hacemos, Efraín. Subimos la tecnología o también hay compañeros que la tienen en Cali y la hacemos, yo estoy del 26 de mayo como al 2 o 3 de junio en Cali. Toda esa semanita pues podemos programar algo con tiempo y empezamos a hacer algunas pruebas piloto, a ver cómo nos va saliendo todo y lo vamos haciendo cada vez más repetitivo para que saquemos esos datos que son, claro, me interesan muchísimo y lógicamente a ti como entrenador,